Madre antes que todo. Y digo sin orgullo que mis hijas fueron la mayor decepción de mi vida, no porque se equivocaran, sino porque vendieron aquello que yo más intenté proteger en ellas. El carácter. Ya he enterrado más sueños que personas. Y si hoy mi voz suena tranquila, es porque el tiempo enseña a hablar sin gritar. Pero hubo un tiempo en que casi enloquecí al ver a mis propias hijas perderse por el mismo motivo que destruye a tantas familias: el dinero. Porque nadie enseña a una madre cómo reaccionar cuando se da cuenta de que el amor que intentó enseñar no fue suficiente para proteger a quienes nacieron de su vientre. Todo comenzó cuando aún eran jóvenes, bonitas y llenas de esperanza, criadas con dificultad pero con dignidad. Yo siempre dije que la pobreza no es vergüenza. Vergüenza es perder el carácter. Pero el mundo habla más fuerte que las madres. Y cuando aquel hombre apareció, bien vestido, con coche bonito, palabras dulces y los bolsillos llenos, sentí miedo. No por mí, sino por ellas. Porque hombres así no llegan solos, llegan con promesas. La mayor fue la primera en dejarse encantar. Decía que por fin alguien la veía, alguien que podía sacarla de esa vida estrecha. Yo intenté advertirle, pero ¿quién escucha consejos cuando cree haber encontrado la salvación? El noviazgo se convirtió en matrimonio rápido y lujoso, y yo vi a mi hija entrar en una casa grande creyendo que había triunfado en la vida. Después vino la segunda, la menor, que siempre admiró a su hermana y quiso seguir sus mismos pasos. Visitaba la casa, veía la comodidad, el respeto que el dinero imponía a las personas, y empezó a mirar a ese hombre no solo como cuñado, sino como símbolo de todo lo que ella quería ser. Yo notaba el brillo equivocado en sus ojos, pero ya era tarde. El hombre también lo notó, porque los hombres que aman el poder aman ser deseados. Y poco a poco fue sembrando palabras, comparaciones y elogios venenosos, hasta que la línea entre el respeto y el deseo desapareció. Cuando la verdad salió a la luz, ya no había inocentes, solo malas decisiones. La menor quedó embarazada primero. El escándalo fue silenciado con dinero, y para salvar su imagen, él decidió hacer lo impensable. Se separó de mi hija mayor y se casó con la menor, como si las personas fueran objetos que se intercambian. Y la mayor aceptó en silencio, no porque no doliera, sino porque tenía miedo de volver a la pobreza, miedo de ser vista como un fracaso. El tiempo pasó y el ciclo se repitió. Esta vez fue la mayor la que volvió a involucrarse con él, movida por la envidia, el resentimiento y la necesidad. También quedó embarazada, y cuando las dos quedaron atadas al mismo hombre, no por amor sino por dependencia, él se cansó, porque cuando el dinero manda, el sentimiento obedece. En una sola noche las expulsó de la vida cómoda que les había prometido, diciendo que no mantendría errores. Y así fue como mis hijas, que compartieron la misma sangre, el mismo techo y el mismo marido, terminaron juntas otra vez, pero ahora sin nada, embarazadas, humilladas y obligadas a aprender de la forma más dura. El dinero compra lujo, pero cobra el alma con intereses altos. Y yo, como madre y como abuela, que hoy cuenta esta historia, puedo decir que el dolor fue grande, pero aún mayor fue la transformación, porque no toda caída es el final. Algunas son el comienzo de una fuerza que nadie imaginaba. Después de aquella noche en que quedaron fuera de todo, mis hijas no entendían todavía que el castigo no había sido solo perder una casa o un apellido respetado. El verdadero castigo era mirarse a los ojos y reconocer en el reflejo de la otra aquello que más odiaban de sí mismas. Porque cuando el dinero entra en una familia como promesa de salvación, suele salir convertido en veneno. Y yo, como madre, cargaba una culpa silenciosa por no haber sabido romper ese hechizo a tiempo. Las vi caminar con pasos torpes. El peso del embarazo mezclado con la vergüenza pública. La gente miraba desde lejos, como si el error pudiera contagiarse. Nadie ofrecía agua, nadie preguntaba nada. Y fue entonces cuando entendí que la pobreza vuelve a ser cruel cuando uno regresa a ella después de haber probado el lujo, porque la que da no es so material, es moral. Ellas se refugiaron en una casa vieja prestada, paredes húmedas, colchones finos, silencio espeso, y durante días casi no hablaron, cada una encerrada en su propio infierno. La menor lloraba escondida, abrazando la barriga como si el hijo fuera lo único puro que le quedaba. La mayor se mantenía rígida, con el orgullo hecho trizas, repitiéndose que no había sido derrotada, que aún encontraría una forma de volver arriba, y ahí comenzó una guerra silenciosa entre ellas, no con gritos ni golpes, sino con miradas,
reproches mudos y recuerdos que dolían más que cualquier insulto, porque ambas sabían que habían amado al mismo hombre, pero no por el mismo motivo. Una buscó escapar de la miseria, la otra buscó ocupar el lugar de la hermana, y el hombre solo buscó alimentar su ego. Los meses pasaron lentos, el dinero acabó rápido, la ayuda nunca llegó, y cuando los niños nacieron, dos vidas nuevas en medio del caos, el mundo no se enterneció, solo confirmó el rótulo que ya les había puesto. Madres solteras, escándalo, vergüenza. Y yo vi a mis hijas aprender a ser fuertes no por escolia, sino por necesidad. Amamantaban con miedo, dormían poco, trabajaban cuando podían, y cada noche el silencio traía de vuelta el nombre de él, el hombre que seguía rico, respetado, intocable, mientras ellas luchaban por pan. Fue ahí que la rabia empezó a fermentar, no como un grito, sino como una decisión. La mayor fue la primera a cambiar. Endureció la voz, el cuerpo, la mirada, decía que no quería amor, quería justicia. Empezó a estudiar, a observar, a planear. Entendió que el mismo sistema que las había expulsado podía ser usado como arma si se aprendía a hablar su idioma. La menor, en cambio, se volvió más espiritual, cargaba la culpa como penitencia, creía que sufrir era parte del castigo, que no merecía más, y esa diferencia las separó aún más, porque mientras una miraba hacia adelante con frialdad, la otra miraba hacia adentro con dolor. Yo asistía todo desde la distancia, tentando no interferir, sabiendo que a veces a dor precisa caminar sozinha até virar fuerza. Años después, cuando ya nadie hablaba de ellas, cuando el escándalo parecía enterrado, la mayor volvió a la ciudad con una postura diferente. Ya no pedía nada, exigía respeto. Había trabajado, aprendido, construido alianzas silenciosas. Y, sin que el hombre lo supiera, su nombre empezó a parecer ligado a irregularidades, contratos, abusos. No fue magia ni venganza rápida. Fue paciencia, porque la verdadera venganza no grita, espera. La menor observaba todo con miedo. Temía que remover el pasado destruyera lo poco que habían reconstruido, pero también entendía que no se puede construir futuro sobre una injusticia intacta. Y así, lentamente, mis hijas dejaron de ser víctimas para convertirse en autoras de su propio destino, no santas, no inocentes, pero conscientes. Y yo, como madre, aprendí que la superación no apaga el error, apenas o transforma en lição. Y cuando finalmente el nombre de aquel hombre cayó, no por ellas, sino por su propia soberbia, el mundo fingió sorpresa, como siempre faz. Y mis hijas no celebraron, porque la verdadera victoria no estaba en verlo caer, sino en no necesitar más dele para existir. Fue entonces que vi algo que nunca imaginé ver. Mis hijas se abrazaron de nuevo, no como antes, no con ingenuidad, más con verdad. Dos mujeres marcadas, sobreviventes, conscientes de que el dinero puede comprar silencio, pero nunca puede comprar paz. Y yo, María, entendí que la decepción que sentí un día no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de una travesía dura, profunda y transformadora. Parte 3. El tiempo no cura todo. Eso lo aprendí viendo a mis hijas levantarse cada mañana con el cuerpo cansado y el alma en guardia, porque hay heridas que no sangran pero tampoco cierran, solo se vuelven más silenciosas. Y en ese silencio fue donde cada una empezó a construir su propia forma de sobrevivir. La mayor se volvió disciplina pura, horarios estrictos, palabras medidas, emociones contenidas como si fueran un lujo que no podía permitirse. Entendió que en un mundo que las había juzgado sin escuchar, la única defensa posible era el control. Control de la imagen, del discurso, de los pasos que daba. Mientras tanto, la menor caminaba por otro sendero, más lento y doloroso, cargando una culpa que no sabía cómo soltar, porque en su cabeza repetir el castigo era la única manera de pagar la deuda moral que sentía. Y así, aunque vivían bajo el mismo techo, parecían habitar mundos distintos. Los niños crecían entre esas dos energías, una dura y protectora, otra frágil y amorosa. Y yo observaba en silencio cómo el pasado seguía respirando dentro de la casa como un animal escondido, esperando cualquier descuido para salir. La mayor empezó a hablar con personas que yo nunca había visto, hombres y mujeres que sabían escuchar y no hacían preguntas inútiles, gente que entendía cómo funcionaban las estructuras de poder. Y poco a poco fue aprendiendo que la justicia rara vez llega por bondad, casi siempre llega empujada por intereses. Mientras tanto, la menor empezó a trabajar en lo que aparecía, limpiando casas, cuidando ancianos, escuchando historias ajenas que se parecían demasiado a la suya, y cada historia reforzaba una idea que le dolía aceptar. No estaba sola.
Su tragedia no era única. Solo era una más entre tantas mujeres que habían confiado en la promesa equivocada. Esa comprensión la hizo más fuerte, pero también más triste, porque entendió que el problema no era solo aquel hombre, sino todo un sistema que lo protegía. Los años pasaron y la vida dejó marcas visibles, arrugas prematuras, miradas cansadas, pero también una firmeza nueva. Y fue entonces cuando la mayor decidió que había llegado el momento de cerrar el círculo, no con odio, sino con verdad. Empezó a recopilar documentos, testimonios, favores antiguos, no buscaba venganza pública. Buscaba equilibrio, que el peso de la balanza dejara de caer siempre del mismo lado. La menor dudaba. Tenía miedo de volver a ser señalada, de que el pasado se levantara como un fantasma y arrastrara a sus hijos, porque ahora no solo se trataba de ellas, se trataba de proteger a la próxima generación. Y ahí surgió el mayor conflicto entre mis hijas desde aquella noche de expulsión. Una creía que callar era sobrevivir. La otra creía que callar era morir lentamente. Discutieron sin gritos, con palabras cargadas de años de resentimiento. Sacaron verdades que habían guardado por demasiado tiempo, reproches que no tenían nombre. Y aunque dolió, algo se rompió para siempre en ese enfrentamiento. No fue el vínculo, fue la mentira que aún sostenían, porque por primera vez dejaron de fingir que todo estaba bien, y esa honestidad brutal, aunque hiriente, las acercó más que cualquier reconciliación forzada. El proceso fue lento, lleno de retrocesos, noches sin dormir, decisiones difíciles, pero también de pequeños triunfos invisibles. Una puerta que se abría, una llamada que llegaba, un nombre que ya no era intocable. Y cuando finalmente el pasado dejó de ser un monstruo y se convirtió en un expediente, mis hijas entendieron que la verdadera superación no estaba en destruir a quien las había dañado, sino en no permitir que ese daño definiera el resto de sus vidas. Yo las vi caminar juntas otra vez, no como niñas ni como rivales, sino como mujeres que se reconocen imperfectas y aún así dignas. Y en ese momento supe que la historia, que parecía una caída sin retorno, era en realidad un camino largo hacia una fuerza que solo nace después de tocar fondo. Y aún faltaba mucho por contar, porque el final verdadero nunca llega cuando uno lo espera. Llega cuando uno está preparado para mirarlo de frente. Hubo un momento, silencioso y casi invisible, en que mis hijas dejaron de preguntarse por qué les había pasado todo aquello y empezaron a preguntarse para qué. Y esa pregunta, aunque parezca pequeña, cambia la forma en que una mujer se levanta de la cama cada mañana, porque ya no se trata solo de resistir, sino de darle sentido al dolor. La mayor fue la primera en entenderlo con claridad. Comprendió que su inteligencia y su frialdad, que antes parecían defectos, podían convertirse en herramientas. Empezó a ocupar espacios donde antes solo entraban hombres como aquel que las destruyó. Aprendió a hablar con seguridad, a no bajar la mirada, a usar las mismas reglas del juego sin perderse en ellas. Mientras tanto, la menor vivía un proceso más interno, más lento, porque hay heridas que no se curan con acción, sino con aceptación. Ella tuvo que perdonarse antes de poder seguir adelante. Y ese perdón no llegó de un día para otro. Llegó en noches largas, mirando a sus hijos dormir, preguntándose si algún día ellos entenderían de dónde venían y qué precio se había pagado para que estuvieran allí. Los niños crecían ajenos al escándalo que un día marcó a sus madres, pero no ajenos al ambiente. Percibían la tensión, el cuidado excesivo, el miedo silencioso que aún rondaba la casa. Y fue entonces cuando mis hijas comprendieron que el pasado no solo les pertenecía a ellas, también podía heredarse si no se hacía algo. Esa conciencia las unió de una forma nueva, no desde la culpa ni desde la rivalidad, sino desde la responsabilidad. La mayor comenzó a enseñar a la menor todo lo que había aprendido, a leer contratos, a desconfiar de promesas bonitas, a entender que el respeto no se pide, se impone con coherencia. La menor, a su vez, le enseñó algo que la otra había olvidado, a sentir sin miedo, a no convertir el corazón en piedra, porque una vida sin sensibilidad también es una forma de derrota. Yo observaba ese intercambio con una mezcla de alivio y tristeza, alivio por verlas juntas de nuevo, tristeza por saber que esa sabiduría había sido comprada con demasiado sufrimiento. El nombre de aquel hombre ya no era pronunciado en la casa, no por olvido, sino porque había perdido poder. Cuando un recuerdo deja de doler es porque ya no manda. Y aún así, el mundo exterior seguía siendo hostil.
Seguían existiendo miradas de juicio, murmullos, historias mal contadas, pero mis hijas ya no se encogían ante eso. Habían aprendido que no se puede controlar lo que los demás dicen, pero sí lo que una permite que le quite la paz. Con el tiempo, empezaron a ayudar a otras mujeres, no como salvadoras, sino como ejemplos vivos de que se puede caer y levantarse sin desaparecer. Y cada historia escuchada reforzaba una verdad dura. El problema no era solo individual, era estructural. Muchas mujeres seguían cayendo en la misma trampa del dinero fácil y las profecías. Y fue ahí cuando la menor encontró su voz. Empezó a hablar, a contar sin vergüenza lo que había vivido, no para exponerse, sino para advertir, y cada palabra dicha era una cadena menos alrededor de su cuello. La mayor, al principio temió esa exposición. Sabía que el mundo no es generoso con las mujeres que hablan, pero entendió que el silencio también tiene un precio, y juntas encontraron un equilibrio entre prudencia y valentía. Yo, como madre, entendí que ya no me necesitaban para guiarlas, solo para estar, y ese fue el momento más difícil y más hermoso de todos. Aceptar que mis hijas habían dejado de ser hijas para convertirse en mujeres completas, con cicatrices visibles e invisibles, pero firmes. Y aunque la historia aún no había llegado a su desenlace final, algo esencial ya había ocurrido. Ellas habían recuperado lo único que realmente les fue arrebatado aquella noche, la dignidad. Y cuando una mujer recupera eso, ya nadie puede volver a expulsarla de ningún lugar. Hay dolores que no hacen ruido, pero pesan tanto que doblan la espalda. Y fue en esa etapa de sus vidas cuando vi a mis hijas cargar el peso más triste de todos, el de entender que nada de lo que hicieron, ni siquiera levantarse, devolvería lo que habían perdido en el camino. Porque la superación no siempre trae alegría inmediata, a veces trae conciencia, y la conciencia duele. La mayor comenzó a tener noches en las que el cuerpo seguía en pie, pero el alma se desplomaba. Soñaba con la casa grande, con los pasillos largos, no por nostalgia del lujo, sino por la humillación de haber creído que ese lugar la definía. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándose en silencio en qué momento dejó de ser una mujer para convertirse en una estrategia, en una pieza de un juego que nunca fue suyo. Y aunque durante el día se mostraba firme, por dentro se sentía vacía, como si toda su fuerza hubiese sido construida sobre una tristeza que nunca se permitió llorar. La menor, por su parte, vivía una tristeza más abierta, más visible. Lloraba con facilidad, pero no por debilidad. Lloraba porque había aprendido a no esconder más el dolor, y aún así, ese llanto no la liberaba, porque cada lágrima venía acompañada de una pregunta sin respuesta. ¿Cómo explicarle a sus hijos un día quién fue su padre? ¿Cómo decirles que nacieron del error, pero no eran un error? Ese pensamiento la perseguía como una sombra constante. Había días en que los abrazaba tan fuerte que parecía querer desaparecer dentro de ellos. Y yo veía ese gesto y sentía una tristeza antigua, esa tristeza que solo las madres conocen, la de no poder cargar el dolor de los hijos en lugar de ellos. Los niños crecían, hacían preguntas inocentes, preguntaban por qué no tenían un padre presente como otros, por qué sus madres a veces se quedaban en silencio mirando la nada. Y cada pregunta era como una herida abierta, porque no existe respuesta sencilla para una verdad tan compleja. Mis hijas intentaban protegerlos, inventaban explicaciones suaves, medias verdades, porque aún no estaban listas para decirlo todo. Y ese esfuerzo por proteger también agotaba. Había días en que la casa se llenaba de un silencio tan espeso que parecía faltar aire. Nadie discutía, nadie gritaba, pero todos sentían el peso de lo no dicho. Fue en uno de esos días que la menor enfermó, no del cuerpo, sino del alma. Dejó de comer, de dormir, de hablar. Se sentaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo que nunca llegaría. Y yo entendí que el dolor que no se expresa encuentra otras formas de salir. La mayor intentó ayudarla como sabía, con soluciones prácticas, médicos, rutinas, pero nada funcionaba, porque el problema no estaba en el exterior. Estaba en una tristeza profunda, que venía de la culpa, del arrepentimiento y de una sensación constante de no merecer nada bueno. Una noche, la menor confesó algo que había guardado durante años. Dijo que a veces deseaba no haberse levantado aquella noche en que todo empezó, que deseaba haber sido más fuerte, más consciente. Y al escuchar eso, sentí que el corazón se me partía en dos, porque no hay dolor más grande para una madre que escuchar a una hija arrepentirse de existir en su propia historia.
La mayor también se quebró ese día. Lloró como no lo había hecho nunca. Lloró por la hermana, por sí misma, por todo lo que habían perdido. Y ese llanto compartido fue triste, desgarrador, pero también necesario, porque por primera vez no estaban siendo fuertes, estaban siendo humanas. Yo las abracé a las dos, como cuando eran niñas. Y en ese abrazo sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que la vida a veces da vueltas crueles solo para llevarnos de nuevo al punto donde necesitamos aprender algo esencial. Los días siguientes fueron lentos, pesados, cada gesto costaba esfuerzo, pero algo había cambiado. La tristeza ya no estaba sola, estaba acompañada. Y cuando el dolor se comparte, deja de ser una condena individual, se convierte en una carga colectiva más llevadera. Mis hijas empezaron a hablar más entre ellas, no de planes ni de futuro, sino de miedo, de cansancio, de arrepentimiento. Y aunque esas conversaciones eran dolorosas, también eran sanadoras, porque el amor verdadero no evita el sufrimiento, lo atraviesa. Yo veía en sus ojos una tristeza madura, diferente, una tristeza que no paraliza, sino que obliga a detenerse y mirar con honestidad. Y fue en medio de esa etapa oscura cuando comprendí algo que nunca había entendido del todo, que la superación no es una línea ascendente, es un camino irregular, lleno de retrocesos, caídas internas y momentos en que solo seguir respirando ya es un acto de valentía. Mis hijas no estaban felices, no estaban completas, pero estaban vivas, presentes, conscientes, y aunque el dolor seguía allí, ya no las gobernaba completamente, porque habían aprendido que incluso la tristeza más profunda puede transformarse cuando se permite ser sentida. Y esa lección, tan triste como poderosa, fue uno de los pasos más importantes de toda esta historia, una historia que aún no había terminado de doler, pero que empezaba, muy lentamente, a enseñar a sanar. La tristeza no llegó de golpe. Llegó como llegan las noches largas, despacio, sin hacer ruido. Y cuando mis hijas se dieron cuenta, ya estaban viviendo dentro de ella. Porque hay dolores que no gritan, solo se instalan. Y fue en ese tiempo cuando entendí que la parte más dura de la caída no había sido perder el dinero ni el respeto de los otros, sino perder la ilusión de que algún día todo tendría una explicación justa. La mayor empezó a despertar cada mañana con una sensación de cansancio que no se iba ni con el descanso. El cuerpo respondía, pero el alma estaba agotada. Había construido una fortaleza tan rígida que ya no sabía cómo salir de ella sin derrumbarse. Caminaba firme, hablaba seguro, tomaba decisiones correctas, pero por dentro sentía un vacío profundo, como si toda su identidad se hubiera reducido a resistir, y resistir cansa cuando no se sabe para qué. La menor, en cambio, se hundía en una tristeza más visible, más blanda. Lloraba sin aviso, se quebraba con recuerdos pequeños, con una canción, con una frase cualquiera, porque su dolor no era solo el pasado, era la culpa que seguía respirando dentro de ella, la idea persistente de que había traicionado algo sagrado, no solo a su hermana, sino a sí misma. Y esa culpa la acompañaba incluso en los momentos en que debería haber sido feliz, especialmente cuando miraba a sus hijos, porque el amor que sentía por ellos era inmenso, pero siempre venía mezclado con el miedo de no ser suficiente, de no haberles dado un origen digno. Yo veía a mis nietos crecer en medio de ese silencio pesado, percibían más de lo que decían, observaban las miradas, los suspiros, las pausas largas antes de responder preguntas simples, y cada vez que preguntaban por su padre, el aire parecía endurecerse. Mis hijas inventaban explicaciones suaves, incompletas, porque decir la verdad aún dolía demasiado. Y ese esfuerzo por ocultar también desgastaba. Había noches en que la casa quedaba en silencio absoluto. Nadie hablaba, nadie discutía. Pero todos sentíamos el peso de lo que no se decía, como si el pasado caminara por los pasillos sin ser visto. Fue en una de esas noches que la menor se sentó a mi lado y me dijo que ya no sabía si tenía fuerzas para seguir fingiendo que estaba bien, que había días en que levantarse de la cama era una lucha, no por falta de amor, sino por exceso de dolor acumulado. Y al escuchar eso, sentí una tristeza antigua, esa tristeza que solo una madre siente cuando entiende que no puede vivir la vida por sus hijos. La mayor escuchó esa confesión y algo se quebró dentro de ella, porque por primera vez entendió que su forma de ser fuerte no estaba ayudando a la hermana, sino alejándola. Y esa revelación fue dura, porque aceptar que una defensa se convirtió en barrera también duele. Esa noche lloraron juntas,
no como rivales ni como víctimas, sino como dos mujeres cansadas de cargar solas una historia demasiado pesada. Lloraron por lo que pasó, por lo que no pasó, por lo que nunca sería. Y ese llanto fue profundo, largo, silencioso, de esos que no buscan consuelo inmediato, solo alivio. Yo las abracé como cuando eran niñas, y en ese gesto sentí que el tiempo se doblaba, que la vida a veces nos devuelve al punto inicial, no para castigarnos, sino para recordarnos quiénes somos cuando todo lo demás se cae. Los días siguientes fueron lentos, arrastrados, la tristeza no desapareció, pero dejó de estar escondida, empezó a ser nombrada, compartida, y cuando el dolor se comparte, pierde un poco de su poder. La menor empezó a hablar más de su culpa, a decir en voz alta aquello que siempre había pensado en silencio, y cada palabra dicha era una pequeña herida que se cerraba. La mayor, por su parte, empezó a permitirse sentir sin miedo a desmoronarse. Entendió que no todo se soluciona con control, que hay dolores que solo se atraviesan, y ese aprendizaje fue uno de los más difíciles de su vida, porque implicaba bajar la guardia, aceptar la vulnerabilidad, aceptar que no siempre se puede ser fuerte. Yo observaba ese proceso con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo lo que había sido necesario perder para llegar allí. Alivio por verlas, al fin, caminando juntas sin máscaras. La casa seguía siendo humilde, la vida seguía siendo dura, pero algo había cambiado en el ambiente. El silencio ya no era opresivo, era un silencio de descanso, de pausa, de duelo necesario. Mis hijas no estaban felices, no estaban completas, pero estaban vivas de una forma más honesta, y a veces eso es lo máximo que se puede pedir. Porque la verdadera superación no siempre empieza con esperanza. A veces empieza con aceptar la tristeza sin huir de ella. Y ese fue uno de los momentos más tristes y más humanos de toda esta historia. Un momento en que nadie venció a nadie, pero todas sobrevivieron un poco más fuertes por dentro, aunque el camino aún fuera largo y lleno de sombras. Hubo un tiempo en que pensé que lo peor ya había pasado, que después de tanta tristeza y tantas noches sin respuestas, la vida al menos nos permitiría descansar. Pero la verdad es que algunas historias no se cierran cuando una quiere, se cierran cuando enseñan todo lo que vinieron a enseñar, y mis hijas todavía tenían que enfrentar la parte más difícil de su camino, esa en la que el dolor ya no viene del pasado evidente, sino de las decisiones que hay que tomar para no repetirlo. Porque cuando una mujer ha sido herida por el dinero y el poder, el verdadero reto no es sobrevivir, es no convertirse en aquello que la destruyó. La mayor empezó a recibir oportunidades, pequeñas al principio, luego más visibles. Personas que la respetaban por su inteligencia, por su firmeza, por su capacidad de no quebrarse ante la presión. Y con esas oportunidades vino también una tentación silenciosa. La de usar el mismo juego, los mismos atajos, la misma frialdad que un día las dejó en la calle. Yo veía en su mirada esa lucha interna, esa pregunta muda de si estaba bien hacer ciertos acuerdos, cerrar los ojos ante algunas injusticias menores para poder avanzar, porque el sistema rara vez ofrece caminos limpios, y la vida, cuando aprieta, suele empujar a elegir lo que parece menos doloroso. La menor observaba todo con atención y miedo, porque reconocía esas señales, ese brillo peligroso que ya había visto antes en los ojos de aquel hombre, no el brillo del mal, sino el del poder sin límites, y una noche se atrevió a decirlo, no como reproche, sino como advertencia. Le dijo que tenía miedo de perderla de nuevo, no a un hombre, sino a una idea, la idea de que el fin justifica los medios. Esa conversación fue dura, porque la mayor se sintió cuestionada en su esfuerzo, en su lucha por sacar a la familia adelante. Sintió que nadie reconocía lo que había sacrificado. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo levantó la voz, no para gritar, sino para decir que estaba cansada de ser siempre la fuerte, la responsable, la que piensa por todos. Dijo que también tenía derecho a equivocarse, a elegir caminos grises, porque la vida nunca les había ofrecido caminos claros. Y ese momento fue doloroso, porque ambas tenían razón. Y cuando dos verdades chocan, no hay vencedores, solo silencio. Pasaron días sin hablarse, no por rencor, sino por cansancio emocional. Y en ese silencio yo entendí que la madurez no evita los conflictos, solo los hace más complejos, porque ya no se trata de buenos y malos, sino de límites, de miedos y de elecciones difíciles. Los niños crecían y empezaban a notar esas tensiones, preguntaban, observaban, aprendían sin que nadie se los enseñara. Y ese fue el punto que lo cambió todo.
Cuando mis hijas se dieron cuenta de que cada decisión que tomaban no solo las afectaba a ellas, sino que estaba modelando la forma en que sus hijos entenderían el mundo, el poder, el amor y la dignidad, la mayor empezó a frenar, a cuestionarse más, a renunciar a ciertas ventajas que le exigían callar demasiado. Y esa renuncia dolió, porque significaba avanzar más lento, ganar menos, pero dormir con la conciencia un poco más liviana. La menor, por su parte, empezó a confiar más en sí misma, a dejar de verse solo como la que falló, a reconocer que su sensibilidad también era una forma de fuerza, que decir no, que poner límites, que elegir con el corazón no siempre es debilidad. Y poco a poco, sin grandes discursos, mis hijas fueron encontrando un punto de equilibrio, no perfecto, pero honesto. El recuerdo de aquel hombre ya no aparecía como una herida abierta, sino como una advertencia constante, un ejemplo de lo que no querían ser ni permitir. Y yo, como madre, observaba ese proceso con un respeto silencioso, porque entendí que ya no podía protegerlas de sus decisiones, solo acompañarlas. Y acompañar a veces significa aceptar que el camino del otro no es igual al que uno habría elegido. Hubo días de duda, de retrocesos, de cansancio extremo, pero también hubo pequeños momentos de orgullo, gestos simples, como ver a mis hijas decir no donde antes habrían dicho sí por miedo, verlas elegir con más conciencia, con más humanidad, incluso cuando eso costaba. Y fue en esa etapa, sin grandes tragedias ni finales dramáticos, cuando ocurrió una de las transformaciones más profundas de toda esta historia. Mis hijas dejaron de definirse por lo que les hicieron y empezaron a definirse por lo que decidían hacer a partir de ahí. Y esa transición, silenciosa y difícil, fue quizá la más importante de todas, porque no se ve desde fuera, no genera aplausos ni titulares, pero es la que verdaderamente cambia una vida. Y aunque el camino aún no estaba completo, yo supe en mi corazón que algo esencial ya había sido ganado, la capacidad de elegir sin traicionarse, incluso en un mundo que muchas veces premia exactamente lo contrario. Nunca pensé que después de todo lo vivido todavía habría espacio para un dolor nuevo, distinto, más profundo, porque hay tristezas que nacen del daño y otras que nacen del amor, y estas últimas son las que más desgarran. Fue en ese tiempo cuando mis hijas entendieron que sanar también significa despedirse de lo que nunca será, de las vidas que imaginaron, de las versiones de sí mismas que ya no podían existir. La mayor empezó a sentir una soledad silenciosa. No estaba sola físicamente. Tenía a su hermana, a sus hijos, a mí, pero se sentía sola en un lugar más hondo, porque había construido su identidad alrededor de ser fuerte y ahora no sabía quién era sin esa armadura. Había noches en que se sentaba en la cocina con la luz apagada, mirando la mesa vacía, recordando cómo una vez creyó que el amor podía comprarse con estabilidad, con apellido, con estatus. Y ese recuerdo la llenaba de una tristeza amarga no por el hombre, sino por la mujer, que fue cuando aceptó todo tan poco de sí misma, la menor. En cambio, vivía una tristeza diferente, más ligada al miedo, porque a medida que sus hijos crecían, empezaban a hacer preguntas más profundas. Ya no bastaban respuestas suaves, querían entender, querían saber por qué su historia era distinta, y cada pregunta abría una herida que nunca terminó de cerrar. Ella temía el día en que tendría que contar toda la verdad. Temía que al hacerlo sus hijos la miraran con decepción. Temía repetir conmigo el mismo ciclo de vergüenza y silencio. Y ese miedo la acompañaba como una sombra constante. Hubo un día en que uno de los niños volvió de la escuela llorando porque alguien le dijo algo cruel sobre su origen. Y ese día la casa se llenó de un dolor antiguo y renovado. Mis hijas se quebraron, no delante del niño, sino después, en la habitación. Lloraron como hacía años no lo hacían. Lloraron por la injusticia, por la crueldad del mundo, por no haber podido proteger a sus hijos de una historia que no eligieron. Y yo vi en ese llanto algo distinto. No era solo tristeza, era rabia contenida, impotencia, amor herido. La mayor se culpó por haber expuesto demasiado, por haber creído que el silencio ya no era necesario. La menor se culpó por no haber sido más fuerte antes, por no haber evitado nada, y en medio de esa culpa compartida surgió una pregunta devastadora. Si todo este esfuerzo había valido la pena, si la superación tenía sentido cuando el pasado seguía persiguiéndolos. Esa noche casi nadie durmió, y en la madrugada la menor se sentó conmigo y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que por primera vez entendía de verdad lo que yo había sentido al verlas perderse.
que ahora sabía lo que era amar a alguien más que a uno mismo, y aún así no poder evitar que sufra. Y esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque ninguna madre quiere que sus hijos aprendan así. A través del dolor, los días siguientes fueron pesados, llenos de silencios largos y miradas cansadas, pero también llenos de pequeños gestos de amor desesperado, abrazos largos, palabras suaves, promesas susurradas a los niños mientras dormían. La mayor empezó a abrirse de una forma que nunca antes había hecho. Habló de su miedo a no ser amada de verdad, de su terror a volver a confiar. Confesó que muchas veces se sentía rota por dentro, como si no mereciera nada bonito, y al decirlo se derrumbó. Lloró con una intensidad que me recordó a cuando era niña, y se caía y corría a mis brazos. La menor la sostuvo, no con palabras, sino con presencia, y en ese gesto simple hubo una sanación profunda. Porque por primera vez, la fuerte fue sostenida y la frágil sostuvo. Los roles se invirtieron, y ambas entendieron que ninguna tenía que cargar sola. Yo observaba esa escena con el corazón apretado y al mismo tiempo lleno, porque aunque la historia seguía siendo triste, algo hermoso estaba naciendo en medio de ella, una forma de amor más madura, más consciente, menos idealizada. Los niños, aunque heridos, también mostraron una fortaleza inesperada. Preguntaron, escucharon, lloraron, pero no se rompieron, y mis hijas comprendieron que no podían controlar el mundo, pero sí podían ofrecer a sus hijos algo que ellas no tuvieron: verdad sin crueldad, amor sin condiciones, apoyos sin silencios. Ese entendimiento fue doloroso, porque llegó tarde, pero también fue liberador, porque rompió definitivamente el ciclo. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de demostrar algo, se trataba de sanar hacia adelante, incluso con lágrimas, incluso con miedo. Y yo, como madre y como abuela, entendí que la emoción más profunda de toda esta historia no era la tristeza ni la rabia, era el amor que persistía a pesar de todo. Un amor cansado, herido, imperfecto, pero real. Y fue en esa etapa, tan intensa y tan frágil, cuando supe que aunque el dolor aún tenía mucho que decir, la historia ya no estaba dominada por él. Porque cuando una familia aprende a llorar juntas sin destruirse, algo muy poderoso empieza a sanar, aunque el camino hacia la luz todavía sea largo y lleno de sombras. Hubo una verdad que mis hijas tardaron muchos años en decir en voz alta, no porque no doliera recordarla, sino porque durante mucho tiempo creyeron que nadie las escucharía, que el dinero de aquel hombre era tan fuerte que podía borrar no solo los errores, sino también los golpes, las humillaciones y las traiciones constantes que vivieron dentro de aquellas paredes elegantes. Porque el mal no siempre grita en la calle. A veces se esconde detrás de trajes caros y sonrisas respetadas. Y fue así como aquel hombre, además de haberlas unido en una historia que nunca eligieron, también las fue destruyendo poco a poco con la violencia silenciosa de quien sabe que puede hacerlo sin consecuencias. La mayor fue la primera en sufrirlo, no con golpes visibles al principio, sino con palabras duras, con desprecio, con amenazas veladas, con esa forma de violencia que no deja marcas en la piel. Pero rompe por dentro. Le decía que sin él no era nada, que todo lo que tenía se lo debía a su dinero, que si hablaba nadie le creería, porque él era un hombre respetable, y ella solo una mujer agradecida que debía obedecer. Cuando los golpes empezaron, ya nos sorprendieron. Llegaron como una confirmación cruel de lo que ya se sentía. Golpes rápidos, escondidos, seguidos de regalos caros y disculpas falsas. Porque el dinero también sirve para comprar perdón cuando la conciencia no existe. La menor fue testigo de todo antes de vivirlo en su propio cuerpo. Veía a su hermana temblar, justificarse, esconder los moretones con maquillaje y silencio. Y ese miedo se mezcló con confusión cuando él empezó a mirarla de otra forma, a usarla como escape, como provocación, como otra posesión. Y cuando ella también cayó en esa red, la violencia no tardó en alcanzarla. Porque los hombres que golpean no eligen a quién respetar. Golpean porque pueden, porque saben que nadie los tocará. Él las traicionaba constantemente. Llevaba a otras mujeres a lugares que ellas nunca conocerían. Se reía de su dolor, las comparaba, las enfrentaba. Disfrutaba del poder de verlas competir por migajas de atención, y cada traición era una herida nueva que se sumaba a las anteriores. Pero el miedo era más fuerte que la rabia. Porque denunciar significaba perderlo todo, enfrentar un sistema que protege al rico y cuestiona a la víctima. Y mis hijas eligieron sobrevivir como pudieron, callando, aguantando,
creyendo que el silencio era una forma de protección, cuando en realidad era una prisión. Yo no supe todo en aquel tiempo, porque ellas no me lo dijeron, y como madre esa culpa aún me pesa, pero sé que no hablaron porque estaban atrapadas, no solo por el dinero, sino por la vergüenza, por la manipulación, por la amenaza constante de quedarse sin nada. Cuando finalmente las expulsó, cuando las dejó en la calle embarazadas, no fue un acto de rabia, fue un acto de descarte. Ya no le servían, ya no eran útiles para su imagen ni para su ego. Y esa fue quizá la herida más profunda de todas. Entender que nunca fueron amadas, solo usadas. Durante años, esa verdad las persiguió como un fantasma, porque aceptar que alguien te hizo daño duele. Pero aceptar que lo hizo porque podía duele mucho más. Fue con el tiempo, con distancia, con fuerza interior, que mis hijas empezaron a nombrar lo que vivieron como lo que fue: violencia, abuso, humillación, y al nombrarlo le quitaron parte de su poder. La mayor fue la primera en decirlo sin temblar, en reconocer que no fue débil por quedarse, fue manipulada, fue amenazada, fue atrapada en una red diseñada para eso. La menor tardó más, porque cargar con la culpa la había hecho creer que merecía el castigo, y ese pensamiento fue el más difícil de romper: entender que nada justifica el maltrato, ni el error, ni la pobreza, ni el amor confundido. Cuando ambas aceptaron esa verdad, algo se liberó dentro de ellas, no el dolor, pero sí la vergüenza. Y eso fue un paso enorme hacia la verdadera superación, porque mientras la culpa vive en la víctima, el agresor sigue ganando. Hoy aquel hombre sigue teniendo dinero, sigue siendo respetado por muchos, porque el mundo aún es injusto, pero ya no tiene poder sobre mis hijas, ya no controla su silencio, ya no define su valor. Y aunque la justicia del mundo no siempre llega, la justicia interior empezó a hacerse espacio, lenta, dolorosa, pero firme. Y yo, como madre y como mujer, entendí que contar esta parte de la historia no es abrir heridas, es impedir que se repitan. Porque cuando se nombra la violencia, cuando se dice en voz alta que el dinero no da derecho a destruir vidas, algo cambia, aunque sea despacio, aunque no sea perfecto. Y esa verdad, tan dura y tan necesaria, fue una de las más difíciles de enfrentar en todo este camino, pero también una de las más liberadoras, porque permitió a mis hijas dejar de verse como culpables y empezar por fin a verse como sobrevivientes. El tiempo, ese juez silencioso que no necesita aplausos ni castigos públicos, empezó a hacer su trabajo cuando nadie lo esperaba. Porque mientras mis hijas luchaban por reconstruirse desde la nada, el hombre que un día creyó ser intocable comenzó a perder, primero sin darse cuenta y después con desesperación. Al principio fueron pequeños signos: negocios que ya no rendían como antes, llamadas que no se devolvían, socios que de repente tenían prisa por marcharse. Pero él seguía viviendo como si nada pudiera alcanzarlo. Porque los hombres que siempre han tenido dinero creen que la riqueza es una extensión natural de su cuerpo, algo que nunca se va, algo que no se cuestiona. Y esa confianza fue su mayor error. Poco a poco las deudas comenzaron a crecer, inversiones mal hechas, apuestas seguras que no lo fueron. Y el mismo sistema que antes lo protegía empezó a mirarlo con distancia, porque el respeto comprado dura solo mientras hay con qué pagar. Mis hijas se enteraron por rumores, por comentarios sueltos, por miradas que ya no lo nombraban con admiración, sino con curiosidad. Y al principio no sintieron alegría, sintieron incredulidad, porque después de tanto dolor parecía imposible que la balanza se moviera, pero el tiempo siguió avanzando, implacable, y lo que antes era abundancia empezó a convertirse en preocupación, luego en miedo, y finalmente en vergüenza. Él comenzó a vender cosas, primero lo que no dolía, luego lo que juró que nunca tocaría. La casa grande perdió brillo, los coches desaparecieron, los amigos se volvieron escasos, y con cada pérdida su carácter se hacía más amargo, más irritable, porque cuando un hombre basa su identidad en el dinero, quedarse sin él es quedarse sin rostro. Mis hijas observaron todo desde lejos, sin intervenir, sin celebrar, porque ya no necesitaban verlo caer para sentirse en paz. Pero el destino aún tenía algo que enseñar. Llegó un día en que él apareció en sus vidas de nuevo, no como el hombre poderoso de antes, sino como alguien encogido, cansado, con la mirada baja, pidiendo ayuda, pidiendo perdón, pidiendo comprensión. Y ese momento fue uno de los más difíciles de toda la historia, porque el perdón es fácil de imaginar cuando el otro sigue arriba, pero es brutal cuando el otro está abajo y vulnerable.
Mis hijas se miraron, recordaron las noches de golpes, de humillaciones, de abandono, recordaron la calle, el hambre, el miedo, y también recordaron todo lo que habían construido sin él: la fuerza, la dignidad, la honestidad, la vida dura pero propia. La mayor fue la primera en hablar, no con rabia, no con burla, sino con una calma que solo nace después de haber atravesado el infierno. Le dijo que lamentaba su situación, pero que ya no podían salvarlo, que cada uno debía cargar con las consecuencias de sus actos. La menor lloró en silencio, no por él, sino por la versión de sí misma que un día creyó que aquel hombre era su salvación, porque ver su caída fue también despedirse definitivamente de una ilusión vieja. Él insistió, dijo que había cambiado, que había entendido, que ahora sí sabía lo que había hecho. Pero el arrepentimiento que llega cuando no queda nada suele ser tardío. Y mis hijas lo supieron, no desde el orgullo, sino desde la experiencia. Lo dejaron ir, no como castigo, sino como límite, porque ayudar no siempre es rescatar. A veces es no volver a permitir el daño. El tiempo siguió su curso, y aquel hombre, que un día controló vidas con dinero, tuvo que aprender a vivir sin él, a hacer fila, a pedir favores, a aceptar trabajos que antes habría despreciado. Y en ese aprendizaje forzado comprendió algo que nunca quiso ver, que el poder sin humanidad no sostiene nada. Mientras tanto, mis hijas, sin riquezas, pero con valores reconstruidos, siguieron adelante. Sus hijos crecieron sabiendo la verdad, no como una herida abierta, sino como una lección. Aprendieron que el dinero no define el valor de una persona, que la violencia nunca es amor, que la dignidad no se negocia. Yo, como madre y como abuela, observé ese final con el corazón lleno de emociones contradictorias. No hubo venganza, no hubo celebración, hubo justicia silenciosa, esa que no necesita aplausos, porque el verdadero cierre de esta historia no fue la pobreza de aquel hombre, fue la riqueza interior que mis hijas conquistaron después de haberlo perdido todo. Hoy viven con poco, pero duermen en paz. Se miran al espejo sin bajar la cabeza, y cuando recuerdan el pasado ya no tiemblan, porque entendieron que el dinero puede ir y venir. Pero el carácter, una vez recuperado, nadie vuelve a arrebatártelo. Y así termina esta historia que comenzó con decepción, pasó por traición, violencia y dolor, y llegó, después de un largo camino, a la superación más difícil de todas, la de no repetir lo que nos destruyó, aunque el mundo nos haya empujado a hacerlo. Y yo, María, madre antes que todo, puedo decir al final de mis días que aunque mis hijas se perdieron por un tiempo, también supieron encontrarse. Y eso, en un mundo tan injusto, ya es una forma profunda de victoria. Cuando aquel hombre lo hubo perdido todo, no solo el dinero, sino también el respeto, la influencia y el miedo que inspiraba, fue entonces cuando descubrió algo que nunca había conocido de verdad: la soledad, una soledad distinta a la de la pobreza, una soledad moral, porque ya no había a quien comprar, a quien intimidar, a quien prometerle un futuro falso. Y en ese vacío fue cuando empezó a buscar a mis hijas, no con la arrogancia de antes, sino con una voz baja, casi suplicante, diciendo que había cambiado, que ahora entendía, que el dolor lo había transformado. Y durante mucho tiempo ellas escucharon en silencio esas palabras, no porque creyeran en ellas, sino porque necesitaban oírlas para cerrar una puerta que había quedado entreabierta en el alma. Él pedía perdón una y otra vez. Decía que quería enmendar el pasado, que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad. Pero incluso en su arrepentimiento mostraba lo poco que había aprendido, porque en algún momento dijo algo que lo delató por completo. Dijo que entendía que no podía recuperar a las dos, que la vida no funcionaba así, que estaba dispuesto a elegir a una de ellas para reconstruir una familia, como si el problema hubiera sido la cantidad de mujeres y no la violencia, la humillación y el desprecio con que las había tratado. Y esa propuesta, dicha con aparente humildad, fue la prueba final de que su cambio no era real, porque seguía creyendo que tenía derecho a elegir, a decidir sobre sus vidas, como si el perdón fuera una moneda de cambio, y no un acto que se recibe sin exigir nada a cambio. Mis hijas se miraron en silencio cuando escucharon eso, y en ese silencio había años de golpes, de insultos, de noches de miedo, de cuerpos usados y luego descartados. La mayor fue la primera en responder. Con una serenidad que solo nace después de haber sanado lo suficiente, le dijo que el problema no era con cuál de ellas quería quedarse, sino que ya no había lugar para él en la vida de ninguna, porque el perdón no obliga a la reconciliación.
y el arrepentimiento tardío no borra una historia de abuso. La menor, con la voz temblorosa pero firme, agregó algo que cerró definitivamente el círculo. Le dijo que no necesitaban que las eligiera, porque por primera vez en sus vidas ellas ya se habían elegido a sí mismas. Y esas palabras lo desarmaron más que cualquier grito, porque no había dinero, ni poder, ni manipulación posible frente a una mujer que se reconoce digna. Él insistió, lloró, recordó momentos buenos que para ellas nunca lo fueron. Habló de los hijos, de la familia que podría haberse formado. Pero mis hijas entendieron que ese discurso no era amor, era miedo a estar solo, miedo a enfrentar las consecuencias completas de sus actos. Y por primera vez no sintieron culpa al decir no, no sintieron lástima, no sintieron rabia, sintieron algo nuevo y poderoso, paz, una paz firme que no necesitaba justificarse, porque habían aprendido que hay perdones que se conceden en el corazón, pero no se traducen en convivencia, que hay personas a las que se les puede desear que sanen, pero lejos, muy lejos. Aquel hombre se fue encorvado, no derrotado por ellas, sino por la verdad que ya no podía negar, y nunca más volvió a insistir, porque entendió, aunque tarde, que el perdón no se exige y que el amor no se mendiga después de haber sido destruido. Mis hijas siguieron con sus vidas, sencillas, honestas, imperfectas, pero propias. Y yo, María, cerré esta historia con una lección que me costó toda una vida aprender. No todo el que pide perdón merece volver. No todo el que sufre ha cambiado. Y la mayor victoria de una mujer que fue humillada no es volver con quien la destruyó cuando ya no tiene nada, sino mantenerse firme, incluso cuando el pasado golpea la puerta disfrazado de arrepentimiento, porque elegir la dignidad, una vez que se aprende, ya no se desabre nunca más. El tiempo pasó como pasan los ríos después de una tormenta, no borrando todo a su paso, pero sí encontrando un nuevo cauce. Y con ese tiempo, mis hijas comenzaron una etapa que nadie aplaudió, que no salió en historias bonitas ni en finales espectaculares, pero que fue sin duda la más importante de todas, la etapa en la que aprendieron a vivir sin depender de ningún hombre, no por odio, no por orgullo, sino por conciencia, porque habían entendido que durante años confundieron compañía con salvación y que esa confusión casi las destruyó. Empezaron desde abajo, muy abajo, trabajos simples, cansativos, mal pagados, jornadas largas que dejaban el cuerpo exhausto y la mente ocupada solo en sobrevivir el día. Pero por primera vez, ese cansancio no venía acompañado de humillación. Nadie les gritaba, nadie las golpeaba, nadie las hacía sentir pequeñas a cambio de un techo. Y eso, aunque parezca poco, era una libertad enorme. La mayor encontró trabajo primero, usando lo que había aprendido en los años difíciles: organización, responsabilidad, firmeza. Empezó limpiando oficinas, luego ayudando en pequeños negocios, observando, aprendiendo, siempre con una disciplina silenciosa, sin esperar favores, sin aceptar atajos dudosos. La menor también comenzó a trabajar, cuidando personas, cocinando, haciendo lo que aparecía, con una entrega que nacía del deseo profundo de reconstruir su autoestima. Cada moneda ganada con esfuerzo propio tenía un valor distinto, no por lo que compraba, sino por lo que representaba: independencia, dignidad, prueba de que podían sostenerse solas. Los días seguían siendo duros. Había cuentas que no cerraban, noches en que el cansancio vencía, momentos de duda en los que el pasado parecía más fácil que el presente. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaban el precio que ya habían pagado, y seguían, paso a paso, sin mirar atrás. Los hijos crecían viendo a sus madres salir temprano y volver tarde, cansadas pero íntegras, aprendiendo sin palabras que el trabajo honesto no avergüenza, que depender no es amor, que el respeto empieza por uno mismo. Y esa enseñanza, silenciosa pero constante, era una herencia mucho más valiosa que cualquier dinero perdido. Poco a poco las cosas empezaron a organizarse, no de forma milagrosa, sino realista: una deuda pagada, una habitación mejor, una comida más tranquila, una risa que volvía a aparecer en la mesa. La mayor comenzó a ahorrar, a planificar, a pensar en el futuro sin ansiedad. La menor empezó a sonreír con más frecuencia, a sentirse útil, necesaria, completa, no como complemento de nadie, sino como persona entera. Y en ese proceso, ambas descubrieron algo profundo: que no necesitaban endurecer el corazón para ser fuertes, ni cerrarlo para protegerse. Necesitaban límites claros y amor propio. Yo observaba todo con un orgullo silencioso,
No porque mis hijas se hubieran vuelto invencibles, sino porque habían aprendido a levantarse sin buscar a quién aferrarse para no caer. El pasado ya no las perseguía como una sombra constante. Aparecía a veces, sí, en recuerdos, en sueños, en miedos antiguos, pero ya no decidía por ellas, porque ahora tenían una base sólida construida con esfuerzo propio, amistad entre hermanas y respeto por sí mismas. No rechazaron el amor para siempre, no juraron vivir solas por castigo, simplemente decidieron que nunca más aceptarían a alguien que llegara como salvador, porque habían entendido que nadie salva a nadie. Uno se salva a sí mismo, con ayuda cuando es sana, pero nunca con dependencia. El tiempo siguió pasando, y aunque la vida no se volvió fácil, se volvió honesta, y esa honestidad trajo una paz que antes no conocían, una paz que no grita, que no presume, pero que se siente al acostarse sin miedo, al despertar sin culpa, al mirarse al espejo sin bajar la cabeza. Y así, sin grandes discursos ni promesas, mis hijas reconstruyeron sus vidas con sus propias manos, demostrando que la verdadera superación no siempre termina en riqueza ni en aplausos, sino en la libertad de no necesitar a nadie para sentirse completa. Y yo, María, madre antes que todo, puedo decir que después de tanta pérdida, ese fue el regalo más grande que el tiempo nos dio. Ver a dos mujeres que un día creyeron que sin un hombre no eran nada, convertirse en mujeres que entendieron que nunca lo necesitaron para valerlo todo. El final no llegó como llegan los cuentos felices, con música alta y promesas perfectas. Llegó despacio, casi sin avisar, como llegan las cosas verdaderas, cuando el corazón ya no tiene prisa y el alma ha aprendido a distinguir entre lo que brilla y lo que sostiene. Pasó mucho tiempo antes de que mis hijas volvieran a mirar a un hombre sin miedo, no porque odiaran, sino porque habían entendido que el amor, cuando llega antes de la sanación, se convierte en otra forma de pérdida, y ellas ya no estaban dispuestas a perderse otra vez. Vivieron años concentradas en el trabajo, en criar a sus hijos con honestidad, en reconstruir la confianza rota, y fue en ese camino sencillo, sin buscar nada extraordinario, que la vida comenzó a devolverles lo que parecía perdido para siempre. La mayor fue la primera en sentir algo distinto. No fue una pasión arrebatadora, fue una calma nueva. Conoció a un hombre común, trabajador, de manos gastadas y palabras pocas. Un hombre que no prometía mundos, pero cumplía lo que decía, que llegaba cansado al final del día y aún así sabía escuchar. Un hombre que no levantaba la voz, que no imponía, que no necesitaba demostrar poder, porque su fuerza estaba en la constancia. Ella tardó en confiar. Observó, dudó, retrocedió, porque el pasado no se borra con facilidad. Pero ese hombre esperó, no exigió, no apuró, y ese respeto fue el primer milagro. La menor, por su parte, conoció a alguien en un espacio inesperado, no en una fiesta ni en un momento de carencia, sino en un lugar de fe. Porque después de tanto dolor, ambas habían encontrado refugio en Dios, no como escape, sino como sostén. Aprendieron a rezar, no para pedir, sino para agradecer y entender. Y fue allí donde la menor conoció a un hombre sencillo, creyente, con una mirada limpia, alguien que había sufrido a su manera y que entendía el valor de empezar de nuevo sin borrar el pasado. Ambos hombres no llegaron como salvadores, llegaron como compañeros, y esa diferencia lo cambió todo. No ofrecieron dinero, ofrecieron trabajo, no ofrecieron promesas vacías, ofrecieron presencia, respeto y una fe compartida. Mis hijas se asustaron cuando se dieron cuenta de que estaban enamorándose, porque amar después de haber sido destruida es uno de los actos más valientes que existen. Implica creer otra vez en la bondad humana, aun sabiendo de lo que somos capaces. Hubo lágrimas, muchas, lágrimas de miedo, de duda, de recuerdos que regresaban sin permiso, pero también hubo conversaciones sinceras, límites claros, verdades dichas sin adornos. Y eso construyó algo sólido. Cuando decidieron casarse de nuevo, no hubo grandes celebraciones, no hubo lujo, hubo sencillez, una ceremonia pequeña, manos entrelazadas, palabras dichas con temblor, promesas hechas con conciencia, promesas que no hablaban de perfección, sino de respeto, de fe, de caminar juntos incluso en los días difíciles. Yo estuve allí, viendo a mis hijas vestidas con vestidos simples, pero con una luz en los ojos que nunca antes les había visto. No era la luz de la ilusión, era la luz de la paz. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio, porque entendí que el círculo por fin se cerraba, no con venganza, no con castigo, sino con redención. Los hijos las miraban con orgullo, viendo en ellas un ejemplo poderoso, el de mujeres que cayeron, fueron humilladas,
pero no se quedaron en el suelo. Mujeres que aprendieron a elegir distinto, a amar sin perderse, a confiar sin entregarse ciegamente. Con el tiempo las casas se llenaron de rutinas simples. Trabajo, oración, risas discretas, problemas reales, pero compartidos. No todo fue fácil, nunca lo es. Pero ahora el amor no dolía, no humillaba, no exigía silencio. Y eso, para quienes vienen de la oscuridad, es una bendición inmensa. Yo, María, madre antes que todo, miro hoy a mis hijas y veo mujeres completas, no perfectas, pero enteras. Y cuando recuerdo el pasado, ya no siento rabia, siento gratitud por la lección dura que nos enseñó a valorar lo esencial, porque al final entendimos algo que solo el sufrimiento profundo revela, que Dios no quita el dolor de la historia, pero da fuerzas para transformarlo, que el amor verdadero no compra, no golpea, no humilla, que la fe no evita las caídas, pero ayuda a levantarse con dignidad. Y así termina esta historia, no con un final sin lágrimas, sino con un final que hace llorar de verdad porque demuestra que incluso después de la traición, de la violencia, de la pobreza y del abandono, todavía es posible creer, amar y comenzar de nuevo. Y eso, para una madre que vio a sus hijas perderse y encontrarse, es el milagro más grande que la vida puede ofrecer.